días a todos. Tanto el doctor Herrera como un servidor les damos las gracias por estar a estas tempranas horas de la madrugada. Esperamos unos minutitos para tratar de ver si llega un poquito más de gente, pero vamos a dar inicio para no atrasar mucho las actividades del día de hoy. Y vamos a hablar la siguiente media hora de las complicaciones que tienen que ver con los procedimientos mixtos. Miguel les platicará de las complicaciones tardías y yo dedicaré los siguientes 15 minutos a platicarles las complicaciones tempranas, específicamente, como les comenté, de la derivación gastroyeyunal. La operación ustedes la conocen muy bien. La derivación gastroyeyunal es una cirugía muy eficiente que en el último metaanálisis que se publicó en el 2009 tiene una pérdida de exceso de peso de hasta 62%, de acuerdo precisamente a esta publicación. La ocurrencia de fístulas, que es la complicación más temida, es del 1 al 5% y que depende mucho del lugar en donde se realice la intervención y, como ya sabemos, también de la experiencia del cirujano, pero más o menos está dentro de esos estándares. Es una operación segura en el aspecto en que hemos logrado disminuir el índice de mortalidad temprana en estos pacientes, y por los resultados y precisamente todo esto que está alrededor de la operación, muchos lo consideran el estándar de oro hoy en día. Hablando de complicaciones, hemos estado a lo largo de la experiencia del bypass tratando de dilucidar cuál es el paciente que se puede complicar, cuál es el paciente que se complica menos. Lo que les pongo en la diapositiva es un algoritmo normograma de una publicación que salió este año, en donde precisamente tomando en cuenta el grupo de pacientes que operamos y sus características, de acuerdo a diferentes situaciones como la edad, el índice de masa corporal, la presión arterial, si fuma o no fuma, su estado de ASA, albúmina, estado nutricional, raza, se trata de agrupar a estos pacientes en pacientes de alto riesgo o de bajo riesgo. Mientras que es muy bonito como ejercicio el hacer este tipo de clasificaciones, sacar puntuaciones y en base a eso tratar de predecir quién se complica o no se complica, en el caso de las complicaciones agudas es mucho más simple el abordaje, yo creo, y debe ser más práctico para el beneficio de los pacientes. De manera que el normograma que les presenté se puede hacer antes de la operación, pero ya que operamos a nuestro paciente, son esas 4 cosas que ven ustedes en la diapositiva en la que nos tenemos que fijar nosotros como cirujanos y que tenemos que enseñar a nuestro equipo que aprenda a detectarlas y a interpretarlas. Entonces, son signos y síntomas que se presentan dentro de las primeras 24 horas después de la operación, tan temprano como la siguiente hora después de haber terminado la operación, y que son taquicardia, taquipnea, fiebre, y si esto se asocia además a leucocitosis en una biometría hemática. Y de hecho, el patrón de taquicardia, como se ha estudiado también ya, es también muy típico. Entonces, es una elevación que va por arriba de los 100 a los 120 latidos por minuto, y de hecho esa elevación es bastante constante, ¿no? Es algo a lo que tenemos que estar al pendiente y que vamos a platicar entonces en las siguientes diapositivas, que tenemos que tratar de descartar, sobre todo de estas 3 patologías que ustedes ven en la pantalla: una fístula, tromboembolia pulmonar y, de manera más rara, rhabdomiólisis. La fístula es probablemente la complicación más temida en cualquier paciente que operamos del tracto gastrointestinal, y específicamente de la derivación gastroyeyunal las podemos dividir en 2 tipos. Uno, por su localización, en el aspecto en que cambiamos toda esta estructura anatómica y entonces podemos tener fuga a nivel de la unión esófago-gástrica, que se ve en esta fotografía, a nivel de la gastroyeyunoanastomosis, que es esta que ven ustedes acá como fuga, a nivel del reservorio, la línea de grapas del reservorio, en donde este es el reservorio y ven ustedes la fuga fuera que ni siquiera llega al haz intestinal. El yeyuno, en donde pasa
el medio de contraste a todo lo largo del intestino y precisamente en la anastomosis hay esta fuga masiva de contraste. Por el tipo de fístula podemos dividir a estas en controlada, es decir, una fístula en el que en el estudio de rayos X tenemos fuga del contraste, pero que este contraste está drenado por precisamente el drenaje adyacente a la anastomosis, o una fístula no controlada en donde el contraste sale completamente del tubo intestinal y de manera difusa se distribuye en el abdomen. Evidentemente estas serán más fáciles de controlar, de manejar, probablemente no necesitemos de una intervención. Estas casi siempre requieren de una nueva reintervención, una nueva revisión y lavado, como vamos a ver más adelante. La consecuencia más importante de la fístula es que, por un lado, el paciente va a estar más días con nosotros, va a estar en una unidad de terapia intensiva, muchas veces mucho más de una semana, y el hecho de estar en una terapia intensiva lo pone en riesgo para adquirir muchas infecciones, inclusive con organismos multiresistentes a antibióticos, con la evolución que ustedes conocen bien. El riesgo de tromboembolia pulmonar, por ejemplo, en estos pacientes está del 12%, y evidentemente, si se agrava el cuadro, pueden llegar a morir estos pacientes por el problema de sepsis. Entonces, lo que tratamos de hacer es, por un lado, detectar de manera temprana la fístula. Hay varios algoritmos descritos y dependiendo del grupo ustedes pueden encontrar uno u otro para el diagnóstico temprano de las fístulas. Si se tiene el entrenamiento, sobre todo de parte de nuestros anestesiólogos, se pueden hacer pruebas durante el trans con azul de metileno. Se puede hacer la prueba que se llama del llantero, instilando agua en la cavidad y nuestro anestesiólogo por su lado instilando aire para ver si no hay fugas o burbujas en el líquido, o se han descrito también estudios endoscópicos transoperatorios para tratar de detectar las fugas y repararlas en ese momento. En el postoperatorio está, por un lado, la sospecha clínica con los signos y síntomas que ya les comenté previamente, o la utilización sistemática de estudios radiológicos como puede ser el contraste o tomografía axial computada también con contraste oral. En el caso de la endoscopía transoperatoria hay algunos artículos que la describen y que se utilizan de manera sistemática. En este artículo, por ejemplo, lograron identificar fugas hasta en un 16% de los pacientes que se repararon y que se agregaron puntos precisamente a estos orificios para tratar de resolverlas. Después de la operación no se detectaron fístulas. Una parte de la discusión de este artículo es si estas fugas no son de ese tipo de fugas que son subclínicas y que cicatrizan eventualmente en la evolución natural de la operación. Lo que sí dicen es que ocurren con mayor frecuencia en pacientes que tienen más de 40 años, y esto es algo que ocurre con relativa frecuencia, descrito en los artículos, en donde el paciente entre más grande y más años tenga, parece tener una tendencia mayor a complicarse. El diagnóstico radiológico lo buscamos utilizando contraste por vía oral 24 a 48 horas después de la operación para tratar de iniciar la dieta si no hay fugas. Tiene una sensibilidad variable de un 22 a un 75%, sobre todo en fístulas mayores, y el problema desde el punto de vista práctico es si nuestro paciente es muy grande, si tiene un peso muy importante, los aparatos de rayos X pueden no dar la imagen que deseamos y a lo mejor pueden dejar ir una fístula que clínicamente puede ser evidente, pero no por esta vía. Independientemente del método que ustedes utilicen, el manejo es el mismo. Si tienen un drenaje y esta fístula no está controlada, hay que drenar nuevamente. Esto puede ser durante la revisión, un nuevo procedimiento, o si tienen los medios, se pueden ayudar del servicio de radiología invasiva, que puede colocar drenajes donde se colecta precisamente el contraste. La antibiótico-terapia, evidentemente, y lo que es muy importante es la alimentación distal. Normalmente estos pacientes utilizaban nutrición parenteral. Ahora lo que hemos logrado es
En esos pacientes, utilizando el reservorio, por ejemplo, se puede, durante el procedimiento o por vía también percutánea, colocar una sonda de alimentación hacia el estómago nativo, en donde se le puede dar nutrición enteral, y esto nos ayuda a acelerar un poquito el proceso de alta. El paciente se puede ir con antibióticos, inclusive a casa, sin que tenga que permanecer con nosotros en el hospital, disminuyendo todas las morbilidades de las cuales ya platicamos. Entonces, es muy buena opción y hay que procurar esto en el manejo de estos pacientes para que se vayan lo antes que se pueda del hospital. Es un algoritmo que está descrito en algunos artículos y que es el mismo que utilizamos nosotros, sobre todo con la gente que entrenamos y que colabora con nosotros. Y lo más importante es la taquicardia. Si el paciente está taquicárdico en las primeras 24 horas y no se quita con hidratación, con los medios habituales, hay que descartar una fístula, entre otras cosas. Y como les comentaba, con los métodos radiológicos, saber qué tipo de fístula es y saber si tenemos que hacer algo más desde el punto de vista terapéutico, o si nada más se puede vigilar, se pueden dar antibióticos, además de la alimentación que ya comentamos. Solamente cuando es un paciente que tiene una fístula no controlada, con un proceso séptico muy importante y donde tenemos que agregar drenajes, entonces sí es un paciente que tenemos que llevar directamente a quirófano sin hacer pasar por todo este algoritmo. Medidas que se pueden utilizar para tratar de evitar esto, que no está comprobado que sirva además, son las suturas sobre la línea de sección, suturas en la línea de grapas del reservorio o del estómago disfuncional. Independientemente si ustedes hacen la anastomosis manual o hacen la anastomosis con engrapadora, reforzar esas anastomosis y evitar una posible obstrucción distal, ya sea evitando que se tuerzan nuestras anastomosis, que se roten, y hacer pruebas operatorias que ya platicamos. La fibrina se ha utilizado, no ha habido una ventaja cuando se utiliza la fibrina como protección o como para evitar que ocurran las fístulas, y los otros dispositivos que se han utilizado son estos refuerzos que inicialmente eran de pericardio bovino y que ahora se utiliza un material sintético que, de acuerdo a este artículo, lo único que hace es que disminuye, no hay fístula y parece ser que disminuye un poquito el sangrado, independientemente del número de grapas que ustedes usen, parecería en primera instancia disminuir la incidencia de fístula. La tromboembolia pulmonar es importante porque si bien ya aprendimos a manejar la fístula y es raro que un paciente se muera por una fístula, de la tromboembolia pulmonar, si tiene una mortalidad muy elevada, ocurre hasta en un 2.5% de los casos, y esto es bien importante que sepan que va a ocurrir con o sin profilaxis. La mortalidad y la morbilidad que acompaña a la tromboembolia pulmonar ustedes la conocen bien, y probablemente lo más importante de esto es que sepan que se puede prevenir. En el caso de los pacientes con obesidad mórbida, se han identificado nuevamente grupos que están con altas probabilidades de desarrollarla, como son pacientes que tienen un índice de masa corporal de más de 50 kilogramos por metro cuadrado, antecedentes de trombosis o problemas trombóticos antes de la operación, cirugía pélvica y problemas cardíacos. Esos son los pacientes en que tenemos que tener mucho más cuidado que en los otros. La profilaxis sirve, está comprobado que evita eventos trombóticos, evita también la ocurrencia de embolia y disminuye la mortalidad. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Las más importantes es la compresión neumática intermitente, estos dispositivos en el que durante la estancia del paciente se está bombeando aire a lo largo de la pierna y que con eso mejora el flujo sanguíneo y evita trombosis en los miembros pélvicos, origen de émbolos que eventualmente pueden complicar a nuestro paciente más arriba. Sirve y se ha visto que disminuye los eventos trombóticos hasta en 60% con las estadísticas que ustedes ven abajo. Son útiles, además de que estos pacientes pueden deambular y deben deambular de manera temprana. Nosotros normalmente lo que hacemos es que levantamos al paciente 2 horas después de que llega a su cama y el paciente se puede mover, puede ir al baño y procuramos que así ocurra durante toda su hospitalización. Eso junto con las medidas de compresión parece ser la manera más útil para evitar eventos trombóticos. Habrá casos extraordinarios y ahí les pongo las indicaciones
para utilizar filtros de Greenfield, pacientes de alto riesgo por problemas cardiopulmonares muy importantes, en los que antes de la operación se pueda colocar un filtro. Son raros, la verdad, los pacientes que lo requieren, pero hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes de índices de masa corporal elevados. Sí sirven los filtros, sí disminuye la ocurrencia sobre todo de tromboembolia pulmonar, no tanto de trombosis. Y como les comentaban, lo más importante es que los pacientes deambulen muy tempranamente. La utilización de heparinas fraccionadas también en algunos grupos se hace de manera sistemática, pero lo más importante es la compresión neumática a la deambulación. No hay consensos en cirugía bariátrica de esto, y esto es bien importante, es algo de lo que no platicamos, a pesar de que tenemos pacientes con un riesgo muy elevado de que esto ocurra. No hay consensos ni siquiera en cómo manejar las dosis de heparina, si fraccionada o de las de bajo peso molecular. Pero sí hay por lo menos algoritmos que ustedes pueden encontrar en la literatura precisamente para prevenir la ocurrencia de este tipo de problemas en estos pacientes. Como prevención sí las utilizan, no todos los grupos lo hacen, como les decía. Se pueden utilizar la heparina de bajo peso molecular por kilogramo de peso, que parece ser útil hasta los pacientes que tienen 150 kilogramos. De más de 150 kilogramos se puede usar heparina no fraccionada, de acuerdo precisamente a la medida ponderal, y algunos grupos que se dedican a esto han propuesto la monitorización con niveles anti-10, aunque sabemos que nuestro ambiente no siempre es muy fácil. La tinzaparina y la daltoparina, que son las nuevas heparinas de bajo peso molecular, parecen prometer ser más eficientes, pero no hay ninguna publicación que lo demuestre todavía. Una última complicación que les quería yo comentar, importante y que no está muy reportada en la literatura, es la rabdomiólisis. Tiene que ver con la posición del paciente en la sala de operaciones y pacientes que no deambulan de manera temprana, que se relaciona también al peso de los mismos pacientes. Normalmente los pacientes lo que nos refieren son dolor lumbar, es un dolor lumbar muy importante que no se quita con los analgésicos habituales. Los niveles urinarios disminuyen de manera importante y si ustedes analizan esa orina, es una orina típicamente rosa. Hay una elevación de la CPK, inclusive de la creatinina, porque hay una insuficiencia prerrenal. Y realmente lo que hay que cuidar es la hidratación en estos pacientes, con una diuresis muy agresiva, tratando de mantener esos niveles urinarios con soluciones e inclusive diuréticos para tratar de mejorar precisamente esos gastos. El periodo temprano de estos pacientes, como ven ustedes, es crítico. Detectar de manera temprana permite al paciente salir más rápido, y entonces lo que les recomendamos siempre es precisamente eso, estar atentos más que nada a la situación clínica del paciente y no a los resultados de laboratorio o los resultados radiológicos. El no tener estudios radiológicos no impide que nosotros debamos de actuar de manera temprana con estos pacientes. Los voy a dejar con Miguel, que va a platicar ahora de las complicaciones tardías también relacionadas a esta cirugía. Gracias.